Buen día, profesor. Mi nombre es María Fernanda Padilla Ruiz. Soy del grupo tercero G y la asignatura es Derecho 3. Bueno, yo voy a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es fundamental porque regula las relaciones entre los trabajadores y empleadores, garantizando que ambos cumplan con sus derechos y obligaciones. Su importancia radica en que protege al trabajador frente a abusos, promueve condiciones justas de empleo, establece salarios, jornadas, descansos y prestaciones. También fomenta la armonía y justicia laboral para evitar conflictos y mantener equilibrio entre partes. Los temas que se van a abordar en esta exposición, vamos a hablar del artículo 46 al 112, que esto habla más que nada de las jornadas laborales, las vacaciones, el aguinaldo, etcétera, y del artículo 154 al 162, que estos son los artículos que nos dicen sobre la preferencia de trabajadores y vacantes. Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Lo que este artículo nos quiere decir es que el patrón puede dar por terminada la relación laboral si existe una causa justificada, pero debe notificarlo por escrito al trabajador. Un ejemplo sería que si un empleado roba o daña intencionalmente el equipo de trabajo del patrón, puede despedirlo, pero debe entregar una carta donde explique el motivo. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción primera sería engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que le atribuían al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de los 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Fracción tercera. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Ocasionar el trabajador intencionalmente prejuicios materiales durante el desempeño de labores o con motivo de ellas en los edificios, en obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Fracción séptima. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Fracción novena. Desobedecer el trabajador al patrón, a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Y fracción décima, la sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión que impida el incumplimiento de la relación de trabajo. En sí, este artículo nos enumera las causas de despido justificadas, que las más importantes son el engañar al trabajador, faltar 3 veces sin permiso, estar ebrio o drogado en el trabajo, cometer actos de violencia, falta de respeto del patrón a los compañeros, revelar secretos de la empresa, dañar intencionalmente las herramientas, etc. Un ejemplo sería, si un trabajador llega borracho 3 veces a la semana o amenaza a un compañero, el despido será totalmente legal. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o
que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón de que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previo en el artículo 684A y subsiguientes. Si el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión de trabajo, tendrá derecho además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado, el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se le generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de la muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. En caso de los abogados litigantes o representantes que promuevan representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, de diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustentación o resolución de un juicio laboral. Se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de las partes, así como el otorgamiento de la constancia de representatividad sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Por lo que se refiere a los servidores públicos de los centros de conciliación locales, se les sancionará en los mismos términos cuando el desempeño de su función conciliatoria incurran en estas conductas. En pocas palabras, el artículo dice que cuando 48 se refiere a que cuando un trabajador es despedido sin causa justificada tiene derecho a ser reinstalado en su puesto o recibir una indemnización de 3 meses de salario, además de los sueldos que dejó de ganar durante el juicio, que esto se les conoce como sueldos caídos, y estos generarán un 2% de interés, y los sueldos caídos corresponden a un plazo de 12 meses. Un ejemplo sería que si despiden a una cajera solo porque está embarazada, puede demandar y pedir que la reinstalen o le paguen su indemnización de 3 meses de salario. Artículo 48 bis. Para efectos del artículo de esta ley, de manera enunciativa, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes. Tratándose de las partes, abogados, litigantes o representantes o testigos. Inciso A, ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno o funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, centros de conciliación locales o tribunales, así como a terceros de un procedimiento laboral.
Inciso B, alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia. Inciso C es exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la reunión laboral. Inciso D, presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes sobre el salario, la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo. Inciso E, negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario notificador de la autoridad laboral cuando éste solicite realizar una notificación o diligencia. Asimismo, negarse a recibir los documentos relativos a la notificación ordenada por la autoridad laboral cuando se trate de domicilio de la razón social o de la persona física o moral buscada notoriamente buscada notoriamente también se considera conducta infractora similar con cédulas físicas o documentación oficial de otras razones sociales, aun cuando tengan el mismo domicilio, con objeto de evadir la citación al procedimiento de conciliación prejudicial, el reemplazamiento a juicio y a juicio y a juicio o el desahogo de una prueba y demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato que laboren en el centro de trabajo y cuyo contrato se reclame. Fracción 2. Tratando de servidores públicos, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes. Inciso A. Levantar razón de una notificación haciendo constar que se constituyó en el domicilio que se le ordenó realizar la notificación sin haberse constituido en el mismo. Inciso B. Levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que ésta se haya realizado. Inciso C. Omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido por la ley o ordenado por la autoridad laboral. Inciso D. Dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación al emplazamiento de un juicio laboral o cualquier notificación personal del procedimiento. Artículo 49. La persona empleadora quedará eximida de una obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. Fracción primera, cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Segunda, si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el derecho normal de la relación de trabajo. Inciso fracción tercera, en los casos de trabajadores de confianza. La cuarta, en el trabajo del hogar. Quinta, cuando se trate de trabajadores eventuales. Y sexta, cuando se trate de personas trabajadoras en plataformas digitales, únicamente procederá la reinstalación obligatoria en caso de violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Para ejercer este derecho, el patrón podrá acudir al tribunal en la vía procesal contemplada en el artículo 982 de esta ley para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. Para tal efecto, el patrón aportará al tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho para procesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que
que en el caso se actualizará alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización del tribunal, correrá traslado al trabajador para su conocimiento. Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda en caso de que el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo. El depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sustancia. Si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero en el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar diferencias e intereses correspondientes. Bueno, este artículo nos dice que este artículo indica que el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador, aunque haya sido despedido injustificadamente en los siguientes casos. Si el trabajador tiene menos de un año laborando, se ocupa un puesto de confianza, si por el tiempo de trabajo o la relación laboral no está disponible, mantendrá una buena convivencia. Un ejemplo sería que si un gerente de tienda es despedido injustificadamente, pero tenía un conflicto serio con el dueño, el patrón puede optar por pagarle la indemnización y no volver a conocerlo para evitar problemas. Artículo 50. Este artículo nos dice que las indemnizaciones a que se refiere el artículo consistirán en fracción primera si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año de 20 días por cada uno de los años siguientes en los que hubiese prestado su servicio. Fracción segunda. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Fracción tercera. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses, 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Fracción cuarta. Para las personas trabajadoras de plataformas digitales, la indemnización consistirá en 3 meses de salario. Adicionalmente, se pagarán 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, tomando en cuenta el tiempo efectivamente elaborado, como lo establecido en el artículo 291d del mismo ordenamiento, y los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Este artículo nos dice que cuando se rescinde el contrato sin causa justificada, el trabajador tiene derecho a 3 meses de salario como indemnización, pago de salarios caídos desde el despido hasta la resolución del caso, y se aplica la prima de antigüedad pues para los que tengan más de 15 años laborando. Un ejemplo sería que si te despiden después de 2 años sin razón válida, deben pagarte tus 3 meses de salario y lo que hayas acumulado por antigüedad. Artículo 51. Este artículo son las causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Fracción primera. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal a proponerle el trabajo respecto a las condiciones del mismo
Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Fracción tercera, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera de servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción quinta, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Fracción séptima, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Fracción novena, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y décima, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Bueno, este artículo nos dice que es el derecho que tiene un trabajador a rescindir su contrato, es decir, cuando el trabajador no puede renunciar por motivo justificado, porque no hay como tal una responsabilidad, son causas que realiza el patrón. Las más emblemáticas sería si el patrón te engañó sobre tus condiciones de trabajo, si el patrón te maltrata o te amenaza o no te paga, si reduce tu salario sin tu consentimiento, o si te obliga a realizar tareas peligrosas fuera de tus capacidades, entre muchas otras más. Puedes terminar la relación de trabajo sin que sea una causa a tu favor. Un ejemplo sería que si un patrón deja de pagar durante varias semanas, el trabajador puede renunciar y aún así exigir indemnización. Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Pues en sí este artículo nos dice que el trabajador puede demandar la terminación del contrato y solicitar su indemnización si el patrón incurre en cualquiera de las causas del artículo 50. Un ejemplo sería que si el patrón no cumple con las condiciones del trabajo, por ejemplo, no le da un equipo prometido al trabajador, pues el trabajador puede reclamar legalmente y pueden llegar a indemnizarlo. Artículo 53. Son causas de terminación de relaciones laborales. El mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, fracción tercera, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital de conformidad con el artículo 36, 37 y 38. Fracción cuarta, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de trabajo. Y quinta, los casos a que se refiere el artículo 434. Pues como se mencionó anteriormente, pues este artículo explica cuándo se termina una relación laboral, ya sea por causas naturales o legales, entre ellas. Entre ellas está pues el mutuo acuerdo entre patrón y trabajador, la muerte del trabajador, terminación del contrato por tiempo determinado o una incapacidad permanente o una enfermedad permanente. Un ejemplo sería que si alguien firmó un contrato de 6 meses y se cumple el tiempo, el trabajo termina sin necesidad de conflicto. Pues sería un ejemplo de terminación del contrato por tiempo determinado.
Artículo 54. En caso de las fracciones 4 del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, aunque se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con la ley. Este artículo quiere decir que si después de que un contrato termina, el trabajador sigue prestando servicios sin oposición del patrón, se considera que el contrato se renovó automáticamente. En sí es por causas de la fracción cuarta, que es por incapacidad permanente. El trabajador le tendrán que pagar un mes de salario y 12 días por cada año de servicios que tenga, y lo cual está establecido en el 162, y puede ser posible si así lo desea, ya que o se le puede, si no lo quiere, no se quiere indemnizar, se le puede dar un puesto acorde a sus capacidades. Artículo 55. Artículo 55 es que si el trabaja 55. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Ok, este artículo habla de que si un trabajador termina su contrato, pero sigue laborando sin que lo despidan, el contrato se considera por tiempo indefinido. Esto protege al trabajador para que no lo estén contratando por pedacitos solo para evitarle prestaciones. Un ejemplo sería que si alguien firma contrato de 3 meses, pero lo siguen ocupando durante un año, ya se considera trabajador fijo. Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley, y deberán ser proporcionales. A la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivos de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Este artículo nos habla sobre los principios de igualdad y condiciones dignas. Los trabajadores deben tener las mismas oportunidades sin importar sexo, edad o nacionalidad entre hombres y mujeres. Un ejemplo sería que una mujer no puede ganar menos que un hombre si ambos hacen el mismo trabajo. Artículo 56 bis. Los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como labores o tareas conexas o complementarias aquellas relacionadas permanente y directamente con las que estén pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo, o en su caso las que habitualmente realice el trabajador. El artículo 57 nos dice que cuando hay confusión o diferencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto el patrón como el trabajador
deben acudir ante la autoridad laboral, como la Junta de Conciliación, para resolverlo. Ejemplo, si el patrón dice que el trabajador no cumplió con su horario y el trabajador asegura que sí, lo resolverá la Junta. Ay, es el 57. Artículo 58. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El artículo 58 define lo que se considera jornada de trabajo, es decir, el tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón para realizar sus labores. Un ejemplo sería que si tu turno es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ese es tu tiempo efectivo de trabajo sin contar traslados o descansos dentro del establecimiento. Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales de trabajadores, y el patrón podrá repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Este artículo nos dice que patrón y trabajador pueden acordar libremente los horarios, siempre que no excedan los límites establecidos por la ley. Un ejemplo sería que si una persona prefiere trabajar de noche, no puede pactar si ambas partes están de acuerdo. Tienen que acordarse entre las dos. Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Y la mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. Siempre que el periodo sea menor de 3 horas y media, pues si se comprende, sería diurna, pero si se comprende 3 horas y medio más, se reputará como jornada nocturna. Pues en sí este artículo nos dice que pues, la ley divide la jornada en 3 tipos. La diurna, que es de 6 a 20, que son máximo 8 horas. La nocturna, que es de las 20 horas a las 6 horas y son máximo 7 horas. Y mixta, que combina ambas. Y estas hacen un máximo de 7.5 horas. Un ejemplo sería que si trabajas de 7 de la mañana a 3 de la tarde, tienes una jornada diurna. Artículo 61. La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Pues en sí este artículo pues nos dice que pues no un trabajador, bueno, nos establece las horas que se realizan en los 3 tipos de la jornada, y pues ningún trabajador debe elaborar más de sus límites a menos que se hayan horas extras que deben pagarse con un 100% adicional, pero ese es un artículo que se verá un poquito más adelante. Un ejemplo sería que si trabajas una hora más de límite, esa hora vale el doble. Solo tienes que, pues en sí un trabajador solo tiene que elaborar con lo establecido en la ley. Y pues así. Artículo 62. El artículo 62 es para fijar la jornada. Ok. Dice así. El artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en la fracción, en el artículo 5, fracción 3 de esta misma ley. Perdón. Pues básicamente nos dice que pues se tiene que respetar lo que diga el artículo 5 en la fracción 3 para poder cumplir con este artículo.
Un ejemplo es que, a ver, déjalo busco. Un ejemplo podría ser de este artículo, ¿qué será? A ver. Ya. Pues sería que un empleado, un empleado de una fábrica trabaja un turno de 12 horas durante 10 días consecutivos, sin días de descanso intermedios. Esto se considera una jornada notoriamente excesiva e inhumana, violando tanto el artículo 62 por la remisión del artículo quinto, fracción tercera, como las disposiciones sobre los días de descanso obligatorios semanales. Yes. Ok. Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Pues, como dijo el mismo artículo, durante los descansos el trabajador, los trabajadores que tengan una jornada continua, pues se les dará un descanso de media hora. Un ejemplo podría ser, aquí está. Sería que si el trabajador labora de 9 a 5 p.m. y toma un descanso de 1 p.m. a 1:30 p.m., en realidad solo trabaja 7.5 horas efectiva. Es decir, los 30 minutos de descanso están incluidos en su jornada y son pagados con su salario. Ahora, artículo 54. No, 64, perdón. 64 nos dice que... Quizá. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente lo será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Pues, en otras palabras, este artículo nos dice que durante los descansos el trabajador puede salir del área de trabajo, salvo por naturaleza de empleo, deba permanecer en el sitio como vigilantes. Pero o porque su casa queda muy lejos, se considerará que formará parte del tiempo efectivamente trabajado. Ok, artículo 65. Ok. En los casos de un siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus dueños o del mismo patrón o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Pues este artículo como tal nos dice que los trabajadores, si por una causa de fuerza mayor o riesgo inminente, se tienen que quedar, en el trabajo, esto se le considerarán como horas extras para ayudar a poner a salvo tanto la vida del trabajador como la de sus compañeros. Y pues se tendrán que quedar sí o sí a seguir laborando hasta que todos estén fuera de peligro.
Un ejemplo sería, por ejemplo, este, que un trabajador de una fábrica que está terminando su turno tiene que seguir permaneciendo en su puesto para poder ayudar a extinguir un incendio, y evitar que se extienda, protegiendo así su vida y la de sus compañeros. Las horas extras que se trabajen para controlar el siniestro deben ser remuneradas al doble de su salario por hora. Okay. Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Pues este artículo nos dice que se permite la prolongación de la jornada para afrontar situaciones inesperadas y urgentes que no pueden proponerse. No pueden extender de 3 horas al día ni trabajarse más de 3 veces por semana. Esto significa un máximo de 9 horas extra en la semana. Se debe contar con el consentimiento del trabajador y debe ser por motivos de fuerza mayor como una crisis, un desastre natural, etc. Las primeras 9 horas a la semana se paga con un 100% más del salario de la jornada laboral. Las horas que excedan las 9 semanales se pagarán con un 200% más del salario de la jornada normal. Un ejemplo sería que una empresa de mensajería recibe un pedido inesperado de miles de paquetes por un evento especial. El patrón solicita al trabajador que se quede 2 horas extra después de su jornada. El trabajador acepta. El patrón después debe de pagarle esas 2 horas con un 100% de recargo independientemente de su salario. Artículo 67. Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán en un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Sí, este artículo nos dice que las horas de trabajo extraordinario deben pagarse con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, es decir, si el trabajador labora horas extras, se le pagará el doble por cada una de ellas, siempre y cuando sea por causa establecida en el artículo 65. Un ejemplo sería que un trabajador tiene un salario por hora de 80 pesos y trabajó 3 horas extras. Se le tendrá que pagar, primero se tienen que los 80, que es el salario por hora, más el 100% adicional, que nos da un igual de 160 pesos por hora. Después se multiplican las 3 horas por los 160 de lo que se pagó por cada hora extra. Lo cual nos da un total de 480 pesos adicionales. Su salario total del día serían los 8 horas por 80 más 480 es un igual de 640. Más los otros 480 de las horas extras nos daría un total de 1,120 pesos. Artículo 68. Los trabajadores están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a la hora de la jornada, sin prejuicios de las sanciones establecidas en esta ley. Si este artículo nos dice que la ley estableció un límite de 3 horas extra por día y un máximo de 9 horas extra por semana, las primeras 9 horas del trabajo extra a la semana deben pagarse con un doble de la tarifa normal, es decir, un 100% adicional al salario ordinario si un trabajador excede las 9 horas extras semanales. El tiempo de sobrepasarse ese límite se debe pagar con un 200% adicional, es decir, el triple del salario ordinario. El artículo busca proteger a los empleados de jornadas laborales excesivas y asegurar una compensación justa por el trabajo adicional. Un ejemplo sería, un trabajador con un salario de 100 por hora
Si trabaja 3 horas extra en un día, el pago extra por ese día será de 300. Entonces, ¿por qué? Son las 3 horas por 100 por el 200% de lo adicional. Si este trabajador labora 5 horas extras en una semana, las 3 primeras se pagarán al doble, o sea, serían 100 por 12 por hora, y las 2 restantes se pagan al triple, que serían 100 por 3 igual a 300 por la hora. Artículo 69. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. El artículo nos dice que por cada 6 días de trabajo el empleado tiene derecho a un día de descanso, al menos con goce de salario íntegro. Esto es un derecho que no está sujeto a la antigüedad del trabajo y debe respetarse incluso para los nuevos empleados que trabajan durante todo un mes. Si se elabora en el día de descanso, la ley obliga a que se pague el salario completo de un día más un salario extra por el trabajo en ese día de descanso, es decir, un 200% adicional al salario diario normal. Un ejemplo sería que un trabajo de lunes a sábado, si un trabajador labora de lunes a sábado, son 6 días, tiene derecho a descansar el día domingo, que sería uno de descanso. Su pago de la semana será por 7 días, ya que se toman los 6 días laborados más un día de descanso pagado. El día de descanso sí o sí te lo tienen que pagar, independientemente de si lo trabajas o no. Artículo 70. En los trabajos que se requiere una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de descanso semanal. Pues este artículo nos dice que en los trabajos que se requiere actividad continua, el patrón y los trabajadores pueden acordar los días de descanso semanal. Esto se hace para asegurar que la operación no se detenga, permitiendo flexibilidad en el día de descanso, que no necesariamente tiene que ser el domingo. Un ejemplo sería un centro de atención telefónica que brinda servicios de lunes a viernes. El contrato de reglamento interno establece que el personal descansará un día a la semana, ya sea lunes, martes, miércoles, etc., que puede ser cualquier día acordado con la empresa, no necesariamente el domingo, debido a la naturaleza continua del servicio. Artículo 71. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en cada domingo tendrán un derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Pues básicamente este artículo establece que se debe procurar que el día de descanso semanal sea el domingo. Además, si un trabajador presta servicios en domingo, tiene derecho a una prima adicional de por lo menos el 25% sobre su salario ordinario, que también es conocida como prima dominical. Un ejemplo sería que un empleado de una tienda departamental trabaja de martes a domingo y descansa el lunes. Su salario diario es de 400 pesos mexicanos. El empleado trabajó el domingo. Por ese día debe recibir su salario normal, que son 400, más la prima dominical, que es el 25% de su salario diario. Serían 400 por .25, que nos daría un total de 100 pesos. Su pago total por el domingo serían los 400 más los 100, es un total de 500 pesos mexicanos. Recibe su pago completo por la semana trabajada, incluyendo el salario del lunes, que es su día de descanso obligatorio con goce de sueldo, más la prima del domingo, por haber trabajado en los días domingo. Artículo 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado
o sobre el que se hubiese percibido de cada patrón. Pues en sí este artículo nos dice que los trabajadores que no laboren todos los días de la semana o que trabajen para varios patrones tienen derecho a la parte proporcional del salario de los días de descanso. Un ejemplo sería que un trabajo parcial en una semana, un empleado que normalmente trabaja 5 días a la semana, pero durante una semana solo trabajó 3, tiene derecho a una parte proporcional del salario del día de descanso, ya que de esos 3 días que trabajó, aunque no haya trabajado en domingo, se le considera día de descanso, calculada en proporción a los 3 días que trabajó. Artículo 73. Los trabajadores que no estén obligados a prestar servicios en su día de descanso, si se quebranta, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que les corresponda por el descanso, un salario de los servicios prestados. Este artículo nos dice que los trabajadores no están obligados a laborar en sus días de descanso y en caso de hacerlo, el patrón deberá pagarles el salario normal de día de descanso más un salario doble por el servicio prestado, lo que resulta siendo un pago triple. Un ejemplo podría ser que un empleado que trabaja un domingo con un salario de 500 que trabajó en su día de descanso obligatorio, que fue el domingo, el patrón debe pagarle su salario normal, 500, más un salario doble por el servicio prestado, un salario extra por el descanso y 2 salarios extra por el servicio, lo que suma un total de 1,500 pesos. Su salario diario, esto se hizo con el salario diario que son 500 más doble por el servicio que son los 1,000 que se ganó, pues eso nos dio el total de 1,500. Artículo 74. Son días de descanso obligatorio. La ley va a considerar días de descanso obligatorio, lo que es la fracción primera, que es el 1 de enero, la segunda, que es el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que se determinan las leyes federales y locales electorales en los casos de elecciones ordinarias. En sí, pues este artículo nos dice los días que se consideran descansos obligatorios. Un ejemplo sería que un trabajador pues vaya a trabajar un 16 de septiembre, el cual tiene consecuencia, ya que se le tendrá que pagar el servicio que prestó en un día de descanso obligatorio, pero eso se menciona en el siguiente artículo. Si el trabajador llegara a laborar en estos días, se le pagará doble independientemente de su salario. Pues un ejemplo sería que un trabajador gana 500 pesos al día. Si por necesidad de la empresa tiene que ir a trabajar el 1 de mayo, que cae el martes, su pago de ese día será pues, sus 500 pesos diarios por 2, porque se le paga el doble por trabajar en día de descanso obligatorio. Eso nos dará un total de 1,000 pesos, más los 500 de su cuota diaria, pues sería un total de 1,500. Artículo 75. En los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deba prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se le pague independientemente el salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Pues este artículo dice que se entenderá por día de descanso obligatorio. En un ejemplo, no, me equivoqué.
Perdón. El 75 se dice que si un trabajador tiene que trabajar en un día de descanso obligatorio, debe recibir el pago de ese día normal más el doble por haber trabajado, es decir, triple pago en total. Un ejemplo sería que trabajó un 16 de septiembre, Juana, su salario normal es de 500, lo que ella le gana 500 en día de descanso obligatorio más los 1000 por el doble de trabajar, en su total va a recibir es de 1500 pesos por haber trabajado en día de descanso obligatorio. El artículo 76. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrán ser inferiores a 12 días laborales y que aumentarán de 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Ok. Ok, este artículo nos dice que pues después de un año de servicios el trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones y aumenta con la antigüedad hasta llegar a 20 o más. En el sexto año pues va aumentando cada 2 años, pero como me menciona en el artículo ya sería cada 5. Un ejemplo sería pues que un empleado con 3 años en la empresa tiene derecho a 16 días de vacaciones, pero se determinan ok, se determinan dependiendo si cumplió o sea, si trabajó todo el año o se le sacará proporcionalmente. Ok, artículo 77. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán un derecho anual de vacaciones a la proporción de vacaciones, a la proporción al número de días trabajados. Pues lo que quiere decir este artículo es que 76, ok. Ese artículo nos dice que los trabajos discontinuos y de temporada tienen derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados durante el año. Esto significa que no necesitan haber trabajado el año completo para tener derecho a vacaciones, sino que el cálculo se ajusta a su jornada. Un ejemplo sería que un trabajador laboró solo 6 meses al año, lo que equivale a 182 días en un año. Su cálculo sería que el derecho de un trabajador de tiempo completo a vacaciones es de 12 días en su primer año. Para el trabajador de temporada se calcula la proporción de días trabajados, que serían los 182 días entre los 365 días. Pero primero se multiplica la proporción de días trabajados por los días de vacaciones a los que tendrían derecho si hubiera trabajado el año completo. Esto sería que los 182 días por 12 por 182 días entre 365 días, que esto nos da un aproximado de 6.02, el cual el trabajador tendría derecho aproximadamente a 6 días de vacaciones pagados. Okay. Artículo 78. Del total del periodo que le corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Pues este artículo nos habla del total de días de vacaciones que le corresponden a un trabajador.
Este tiene derecho a disfrutar al menos 12 días de forma continua. El resto del periodo vacacional puede ser distribuido de forma y tiempo que el trabajador y el patrón acuerde. Un ejemplo podría ser que un trabajador cumple un año de servicios, por lo que tiene derecho a 12 días de vacaciones en total. El trabajador puede optar por tomar los 12 días de vacaciones en forma consecutiva, por ejemplo, 2 semanas naturales completas. El patrón no puede obligarlo a fraccionar este periodo si el trabajador no quiere. Artículo 79. Las vacaciones no podrán ser compensadas en una remuneración si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios. El trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Este artículo nos dice que las vacaciones no pueden ser sustituidas por una remuneración. Sin embargo, si la relación laboral termina antes de que se cumpla el año de servicio, el trabajador tiene derecho a una compensación económica proporcional al tiempo trabajado. Un ejemplo de esto podría ser: un trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas después de su primer año. Su empleador no puede ofrecer pagarle por lo menos 12 días en lugar de permitirle tomarlos. El trabajador debe disfrutar sus vacaciones o, en su última instancia, puede reclamarlas si no las disfruta o no se ha terminado su contrato. Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de un 25% a lo que corresponda durante el periodo de vacaciones. En sí, este artículo nos dice que los trabajadores tienen derecho a una prima vacacional de al menos un 25% sobre los salarios que le corresponden durante su periodo de vacaciones. Esto significa que el empleador debe pagar, además del salario normal del periodo, un bono adicional equivalente al 25% o más del sueldo de esos días para el disfrute del descanso. Un ejemplo podría ser que un empleado tiene un salario de 500 pesos y le corresponden 12 días de vacaciones. Entonces sería 500 por 12, que esto nos da un total de 6,000 pesos. Para calcular la prima vacacional se tomarán en cuenta los 6,000 pesos y lo multiplicaremos por 0.25, que nos da un igual de 1,500 pesos de prima vacacional. El monto total a recibir es que tomaremos los 6,000 pesos de salario más 1,500 de prima, nos da un total de 7,500 pesos. El empleado recibirá sus 600 pesos correspondientes a los 12 días de trabajo más un pago adicional de 1,500 pesos por concepto de prima vacacional, haciéndole un total de 7,500 pesos para poder disfrutar mejor su descanso de vacaciones. Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que tengan su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que le correspondan a la fecha en que deberán disfrutar. Este artículo nos dice que una vez que el trabajador cumple un año de servicio o cada aniversario posterior, el trabajador tiene un periodo de 6 meses para concederle los días de vacaciones que le corresponden. El empleador debe entregar un documento anual que se llama constancia al trabajador que especifique su antigüedad y cuántos días de vacaciones le tocan a las fechas y las fechas en que las tomará. Un ejemplo sería que en un plazo de 6 meses un trabajador que se llama Juan fue contratado el 1 de marzo de 2024. El 1 de marzo de 2025, Juan cumple su primer año de servicios y adquiere el derecho a 12 días de vacaciones según la ley vigente. El patrón de Juan tiene desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, 6 meses siguientes, para programar y permitir que Juan tome esos 12 días de descanso. Sería incorrecto que el patrón le negara las vacaciones en ese plazo y le dijera las tome cuando quiera, sin una programación clara, o peor, que caducan si no las toma inmediatamente. Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
El salario es la compensación, en pocas palabras, económica que recibe un trabajador a cambio de su labor. Un ejemplo sería que un salario por unidad de tiempo, un trabajador que gana 100 pesos por hora, si trabaja 8 horas diarias, su salario diario sería que nada más y nada menos de 800 pesos, ya que se multiplican las 8 horas laboradas por los 100. Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado o de cualquiera. Tratándose de salario por unidad de obra, el tiempo que se establecerá específicamente en su naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto, siempre que se trate de un salario remunerador, hora de, hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda de la jornada máxima, labores y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate, etc. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se continuará con la cantidad y la calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón en su caso proporciona al ejecutar la obra, etc. En sí, este artículo establece que el salario puede fijarse de diversas maneras, como por unidad de tiempo y de obra a precio alzado, por comisión, salario por unidad de tiempo, etc. El pago se determina en función del tiempo que el trabajador emplea en sus labores como por hora, día, semana o mes. Un ejemplo sería un empleado que trabaja en una oficina y gana un sueldo mensual de 15,000, que está recibiendo un salario por unidad de tiempo, que es mensual. Un salario por hora sería que es una modalidad específica del salario por unidad de tiempo. El trabajador y el patrón acuerdan un pago por cada hora que trabaja. Un ejemplo de este modo sería que un trabajador de la construcción puede acordar un salario de 100 por hora. Si trabaja 8 horas, su ingreso de ese día serán 800. El artículo 83 aclara que, aunque se pague por hora, este pago no puede ser inferior a lo que corresponde con una jornada diaria. Salario por unidad de obra es el pago que se establece por la finalización de una obra o tarea específica. Un ejemplo sería que un carpintero recibe un pago de 5,000 por la instalación de los gabinetes de una cocina completa. La descripción de la obra, la calidad de los materiales y el estado de las herramientas con las que se trabajarán deben especificarse en el contrato. Por último, salario por comisión es el pago del trabajador. El pago del trabajador depende de las ventas o comisiones que genere. Un vendedor de autos que recibe una comisión del 5% sobre el precio de cada auto vendido. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Este artículo establece que el salario se integra con diversos pagos y prestaciones que el empleador entrega al trabajador por su trabajo. No solo le entrega al trabajador por su trabajo, no solo el sueldo en efectivo. Estos componentes incluyen la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie. Los ejemplos de esto son una comisión para un vendedor, un bono por rendimientos, la ayuda para transporte y la habitación, que son extras además del sueldo base. Un ejemplo sería que un vendedor con un salario de 500 pesos diarios que recibe una comisión del 10% sobre sus ventas y un bono de 1,000 pesos al mes para alcanzar su meta, tiene un salario que integra todos estos conceptos. Para calcular el aguinaldo se tomará en cuenta su sueldo diario, la comisión y el bono, además de otras prestaciones. Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado, como mínimo. De acuerdo con las disposiciones de esta ley, para fijar el importe del salario, se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo. El salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos.
Este artículo nos dice que el salario debe ser suficiente para mantener un nivel de vida digno. La ley busca que sea un salario remunerador, el cual debe permitir al trabajador y a su familia cubrir sus necesidades básicas. Ningún trabajador puede recibir un pago inferior al salario mínimo establecido por la ley. Para determinar los salarios, el salario se deben considerar dos factores principales: la cantidad de trabajo, que se refiere a las horas trabajadas, el esfuerzo físico-mental invertido y la calidad de, de trabajo. Se refiere a la habilidad, experiencias y resultados obtenidos. Cantidad de trabajo y calidad de trabajo. Salario por unidad de obra. Este tipo de salario se paga por cada pieza terminada o tarea completada. El artículo 85 establece que el pago por unidad de obra debe ser como mínimo al salario mínimo de una jornada de 8 horas para un trabajador. Un ejemplo podría ser que un trabajador de maquila que recibe un pago por cada prenda que cose, si el salario mínimo es de 200 pesos por día y la jornada máxima de 8 horas, este trabajador deberá generar al menos 200 pesos por sus horas de trabajo. Si en esas 8 horas cose 10 prendas, el pago por prenda debe ser de al menos 20 pesos por cada una, para que su salario diario sea de 200. Si cobra menos de 20 pesos por prenda, el pago total de sus prendas no cumplirá no cumplirá con el artículo y se tendrá que ajustar. Artículo 86. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia, también legales correspondientes al salario igual, en cumplimiento de las obligaciones del Estado de reducción de género, se promoverá acciones para erradicar las prácticas retribuidas desiguales con lo dispuesto de la ley federal, con lo dispuesto de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Este artículo establece el principio de igualdad salarial. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales. Debe corresponder salario igual tanto entre hombres como entre mujeres, es decir, el salario no debe ser discriminatorio por género y debe ser equitativo para trabajos de una misma naturaleza y complejidad. Un ejemplo práctico sería dos empleados que realizan el mismo trabajo de atención al cliente, uno hombre y otro mujer, en las mismas condiciones deberían recibir el mismo salario. Un ejemplo sería que en una empresa tienen a dos empleados, que es un hombre que se llama Carlos y una mujer que se llama Sofía. Ambos son ingenieros y trabajan en el mismo departamento de desarrollo de software. Carlos y Sofía tienen el mismo puesto, trabajan 8 horas al día realizando las mismas tareas de codificación y resolución de problemas, y su desempeño y eficiencia son comparables. Según el artículo 86, ambos deben recibir el mismo salario mensual. Si Sofía gana menos que Carlos, sería una infracción. Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se le pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere trabajado cualquiera que fuere este. Pues en otras palabras, este artículo nos dice que trabajadores en México tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a menos 15 días de salario que debe pagarse antes del 20 de noviembre, y estos se pagan independientemente a su salario. Un ejemplo se podría decir que un trabajador que gana 9,000 pesos, elaboró 300 días en la empresa durante el año. Por ley, el aguinaldo mínimo es de 15 días de salario si trabajó todo el año. Para calcularlos son los 9,000
entre 30 nos da un igual de 300. Si el trabajador trabajó 300 días de 365, solo le corresponde esa proporción, que sería 15 por 300 entre 365. Nos da un igual de 12.33 días de aguinaldo. Eso se multiplica por su salario diario y nos da un total de 3.699. Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Pues este artículo establece los plazos máximos para el pago del salario y el salario a los trabajadores, protegiendo así su derecho a recibir su remuneración de manera oportuna. Un ejemplo sería que un obrero de una fábrica de autopartes cuyas funciones principales son mensuales y de producción en línea, su salario debe ser pagado como máximo cada 7 días naturales, o sea, semanales. El patrón no podría legalmente establecer un pago quincenal o mensual para este tipo de trabajador. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deba pagarse a los trabajadores, se tomará en cuenta los salarios correspondientes al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo la cuota diaria o proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. En los casos de salarios por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del derecho. Si en el lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base los salarios obtenidos por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 según el caso para determinar el salario diario. Pues básicamente nos dice que para el cálculo de indemnizaciones se tomará como base el salario diario integrado, el cual incluye el salario por unidad de obra, la parte proporcional de las prestaciones como gratificaciones, comisiones, etc. Y se determinará el salario diario para los casos de salario variable, como se indica en el artículo 1, o en las vacaciones, como se le indica en el artículo 76. Un ejemplo sería que el salario por comisión, un vendedor gana un salario base de 10,000 pesos al mes, más comisiones. Si su comisión promedio durante 30 días es de 5,000 pesos, su salario diario integrado se calcula como 10,000 más 5,000 dividido entre 30, nos da un total de 500 pesos diarios. Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para promover a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera la utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Este artículo básicamente define el salario mínimo como la menor cantidad en efectivo que un trabajador debe recibir por su trabajo en una jornada y establece que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia, además de garantizar que su revisión anual nunca esté por debajo de la inflación. Un ejemplo sería que si el salario mínimo vigente es de 200 pesos diarios, un empleador no puede pagarle a un trabajador de tiempo completo menos de esa cantidad en efectivo por día, incluso si el trabajador realiza un trabajo de baja calificación. Artículo 91. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas. La aplicación que pueden una o más entidades federativas o profesionales
para una rama determinada en la actividad económica o profesiones u oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. Este artículo explica cómo se divide o aplican los salarios mínimos en México. Dice que pueden existir dos tipos. Está el salario mínimo general, que ese se aplica se aplica a todas las personas trabajadoras dentro de una zona de región del país, sin importar el tipo de empleo. Y los salarios profesionales, que se aplican a oficios o profesiones específicas. Y un ejemplo sería pues, carpinteros, choferes, enfermeras, periodistas, etc. Estos pueden variar según el tipo de trabajo o la zona geográfica, ya que la vida puede ser más cara en unas regiones que en otras. Artículo 92. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores en las áreas de aplicación que determinen independientemente de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos realizados. Este artículo... Okay. Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, las profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas. Y artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de una comisión especial de carácter consultivo que considere indispensable para el mejor desempeño de sus funciones. Ok, lo que nos habla del artículo 91 al 94 en sí nos dice cómo se fija el salario mínimo. Aquí la ley dice que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, es la encargada de revisar y actualizar el salario mínimo cada año. Toma en cuenta la inflación, el costo de vida y las condiciones del país. El objetivo es que el salario mínimo mantenga su poder adquisitivo, o sea, que alcance para vivir dignamente. Un ejemplo sería, si los precios suben, el salario mínimo también puede subir, para que el trabajador no pierda su poder de compra. Artículo 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integran en forma tripartita de acuerdo a lo establecido por el capítulo 2 del artículo 13 de esta ley. El artículo 96 nos habla de la Comisión Nacional, que la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, la que estarán constituidas por uno o varios municipios en los que deban regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Artículo 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Fracción primera, pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110. Fracción segunda, pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Estos descuentos no podrán exceder del 10% del salario. Fracción tercera, pago de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional para la Vivienda de Trabajadores destinados a trabajadores destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, aplicación o mejoras de vivienda o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora y no podrán exceder el 20% del salario para préstamos y el 30% del salario para rentas. Fracción cuarta, pago de abonos para cubrir créditos otorgados o organizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición
de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos a la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario. Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición a medida que desvirtúe este derecho será nula. Y artículo 99. El derecho a recibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir el salario, los salarios devengados. Y artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante una carta poder suscrita por 2 testigos. El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad al patrón. Bueno, estos artículos, el artículo 95 al 100 nos habla sobre el pago del salario. Estos artículos son muy claros, ya que nos dicen que el salario debe pagarse directamente al trabajador en moneda en curso legal, no hay vales ni mercancías. También dice que no se puede pagar en lugares donde vendan bebidas alcohólicas ni obligar al trabajador a gastar su dinero en sus negocios del patrón. Un artículo sería que si trabajas en una maquiladora, el patrón no puede pagarte con productos de la empresa ni obligarte a comprarles algo a cambio de tu salario. El artículo 100 también dice que el salario no puede ser objeto de renuncia, es decir, nadie puede obligarte a decir no me pagues o quédatelo porque no es irrenunciable. Ok. Artículo 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencia o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin prejuicio de que el patrón lo deba entregar un documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Los recibos de pago contenidos en los comprobantes fiscales digitales por internet, CFDI, pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido del CFDI habrá una prueba, me perdí. Una prueba si se verifica que el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria, en caso de ser valioso, se estará a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 836b de esta ley. Artículo 102. Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Artículo 113. Los almacenes y tiendas que se expenda ropa, comestibles, artículos para el hogar podrá crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones de una o varias empresas de conformidad con las normas siguientes. La adquisición de mercancías será libre sin que pueda ejercer coacción sobre los trabajadores. Las modificaciones en los precios se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior.
El convenio se determinará la participación que corresponde a los trabajadores en la administración y vigilancia de almacén o tienda. El artículo 103 bis nos dice que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a la ley que lo regula, establecerá las bases para, fracción primera, otorgar crédito a los trabajadores procurando las mejores condiciones de mercado y, fracción segunda, facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y conciliación de su patrimonio. Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. Artículo 105. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Ok, lo que nos quiere decir los artículos del 101 al 105 nos hablan sobre el tiempo y lugar de forma de pago. El salario debe pagarse en el lugar donde trabajas y en días laborales, no en la calle, ni en lugares inseguros, ni en un bar, etc. Y deben hacerse por lo menos una vez a la semana si eres obrero y cada 15 días si eres un empleado de confianza o administrativo. Un ejemplo podría ser que si una tienda paga cada sábado, debe hacerlo completo y sin retrasos. No puede decir, te pago la mitad hoy y la mitad la próxima semana. No, eso está prohibido. Ok. Artículo 106. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta ley. El artículo 107 nos dice que está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. El artículo 108 nos dice que el pago de salario se efectúa en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. El artículo 109 nos dice que el pago deberá efectuarse el día laborable fijado por convenio entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Y por último, el artículo 110 nos dice que los descuentos de los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos con los requisitos siguientes: pago de deudas contraídas contra el patrón, anticipo de salario, pago de hechos con excesos al trabajador, errores, pérdidas, avaricias o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que le convenga al trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor de 30% del excedente del salario diario. Pago de abonos por cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, aplicación o mejoras de vivienda, al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimenticios decretado por la autoridad competente. En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimenticios tal circunstancia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación de trabajo. Por último, pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. Ok, lo que nos quieren ya decir de los artículos 106 al 110, estos nos hablan sobre los descuentos permitidos. Aquí la ley protege mucho al trabajador. Dice que no se puede descontar dinero del salario, salvo cuando sea para pagar una deuda con el patrón, pero con el consentimiento obviamente del trabajador, para cubrir cuotas del Infonavit, del IMSS o pensiones alimenticias,
para pagar abonos de alguna tienda, pero con un límite. El artículo 110 nos dice que los descuentos no pueden ser mayores al 30% del salario total. Esto garantiza que el trabajador siempre reciba la mayor parte de su sueldo. Por ejemplo, si alguien gana 5,000 pesos, los descuentos totales no pueden pasar de 1,500. Artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. Artículo 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias, decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción 5. Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten la garantía real física a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todos los bienes del patrón. Ok. Los artículos del 111 al 113 nos hablan sobre las participaciones en las utilidades. Aparte de que también nos dicen que nadie puede rebajarte a tu salario, a excepción de pensiones alimenticias. Y también nos habla sobre las utilidades, no tan específico, pero sí habla como una parte así de rápido. Nos dice que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, también conocido como reparto de utilidades o PTU, cada año las empresas deben compartir un porcentaje de sus ganancias con los empleados. El momento exacto lo fija una comisión especial y depende de las ganancias que haya tenido la empresa. Un ejemplo sería que si una fábrica obtuvo muchas utilidades en el año, cada trabajador que haya laborado al menos 60 días debe recibir su parte proporcional según su salario y tiempo de trabajo. Ok, artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pago o sucesión. Procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de salarios e indemnizaciones. Okay. Artículo 115. Que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones independientes de cubrir, ejercitar las acciones y continuidad los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Artículo 116. Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Para los efectos de esta ley son bebidas embriagantes aquello cuyo contenido alcohólico exceda el 5%. Ok, los artículos del 114 al 116 nos hablan sobre la protección del salario y embargo. Estos artículos finales establecen que el salario del trabajador es inembargable, salvo en casos muy específicos como pensiones alimenticias, etc. También dice que el patrón no paga a tiempo, el trabajador tiene derecho a reclamar con apoyo de la autoridad laboral. Por ejemplo, si una empresa se retrasa varios meses en pagar al trabajador, puede acudir a la Junta de Conciliación al tribunal para exigir su pago completo con recargo de intereses, y también dice que queda prohibido pagarles, por ejemplo, en casinos, en bares y cosas así por el estilo. Okay. Ok.
Artículo 154. Mm, Ahora sí. Artículo 154. Los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que no hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que se disponga en el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalización a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Ok. Básicamente este artículo nos dice que el patrón es obligado a dar preferencia cuando las circunstancias sean iguales a estas personas, trabajadores mexicanos mucho antes que extranjeros, quienes hayan servido más tiempo satisfactoriamente, quienes no tengan otra fuente de ingreso y aparte tengan una familia a su cargo, los que terminaron la educación básica frente a quienes no la terminaron, los capacitados frente a los no capacitados, quienes tengan mayor aptitud, conocimiento y sindicalizados. Los sindicalizados, estos sí o sí se les tiene que dar primero la preferencia, aunque los otros trabajadores tengan la mayoría de puntos que los sindicalizados siempre van a ir primero. Si existe un contrato colectivo con cláusulas de admisión, se aplicará lo que ese contrato y el estatuto sindical dispongan. También, un ejemplo sería que si la empresa abre un puesto y hay un empleado mexicano con 3 años de servicio, capacitado y buena evaluación, debe ser llamado antes que contratar a alguien nuevo sin experiencia. Y tiene que presentar una solicitud donde vaya solicitando el puesto al que aspira. Así. Ok. Artículo 155. Artículo 155. Los trabajadores que se encuentran en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad. Si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicios con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezcan a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto comprobando la causa que se funde su solicitud. Ok. Básicamente este artículo nos dice que los trabajadores que reúnen las condiciones del artículo 154 deben presentar una solicitud indicando domicilio, nacionalidad, si tienen una familia a cargo, tiempo de servicio anterior, la naturaleza del trabajo desempeñado y el sindicato, si pertenecen, etc. Eso sirve para que la empresa los considere cuando surja la vacante. Un ejemplo sería que si quieres aspirar a un puesto que se abre, presenta una carta con tus datos y antigüedad para que te registren como candidato. Okay. Artículo 156. De no existir un contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154. A los trabajadores que habitualmente, sin tener carácter de trabajadores de planta,
prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada que no constituya una actividad normal o permanente en la empresa. Básicamente este artículo nos dice que si no hay contrato colectivo o este no tiene cláusula de admisión, las reglas de preferencia del primer párrafo del artículo 154 se aplican también a trabajadores que presten servicios habitualmente sin ser de planta, los que cubren vacantes transitorias o temporales, los que hacen trabajos extraordinarios o por obra determinada, que no sea actividad permanente, etcétera. Un ejemplo sería que un trabajador que cubre turnos temporales con buena evaluación tiene derecho a ser considerado para vacante definitiva. El artículo 157 nos dice que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Además, tendrá derecho a que se paguen los salarios e intereses en su caso, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. Este artículo nos dice que si la empresa no respeta sus obligaciones, el trabajador puede solicitar ante la autoridad laboral, un tribunal o junta, que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con 3 meses de salario. Además, tiene derecho al pago de salarios caídos e intereses según corresponda. Un ejemplo sería que si te prometieron un ascenso por antigüedad y te pasaron por alto sin razón, puedes acudir a la autoridad y pedir que te den puesto o te paguen la indemnización. Artículo 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se le determine su prima de antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará un cuadro general de antigüedades, en el cual se le colocarán las categorías de cada profesión o oficio y ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones y recurrir la resolución ante el tribunal. Este artículo nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a que se determine su antigüedad en la empresa. La empresa debe de integrar una comisión con representantes de trabajadores y patrón que formule el cuadro general de antigüedad por categorías y lo haga público. Los trabajadores inconformes pueden objetar y recurrir. Un ejemplo sería que existe una lista oficial que diga que María tiene 4 años, Juan 2 años, para evitar confusiones cuando haya vacantes. Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tengan la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Este artículo nos dice que para vacantes definitivas se cubrirá por quien tenga la categoría o rango inmediato inferior, mayor capacitación, antigüedad, aptitud, productividad y actitud para el puesto. Un ejemplo sería que si se abre una plaza de supervisor, se considerará primero al responsable del área que sea el inmediato inferior y que tenga mejor antigüedad y evaluación. Artículo 160. Cuando se trate de vacantes menores de 30 días, se estará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior. Este artículo básicamente nos dice que si la vacante es menor de 30 días, se aplican las reglas del párrafo primero del artículo 159, es decir, criterios de proximidad en rango, aptitud, antigüedad, etc. Artículo 161. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 que sea particularmente fuerte y haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que le corresponda, respetando los derechos que deriven su antigüedad, la repetición de la falta de la comisión de otra u otras que constituyan una causa legal puede dejar sin efecto la disposición anterior.
Básicamente este artículo nos dice que cuando la relación de trabajo haya durado más de 20 años, el patrón podrá rescindirla por causas gravísimas del artículo 47, las que hagan imposible la continuación. Sin embargo, si el trabajador repite faltas graves o comete nuevas que constituyan causal de rescisión, esa protección no aplica. Un ejemplo sería que un trabajador con 25 años de servicio no puede ser despedido con facilidad solo por faltas bastante graves. Ok. Por último, artículo 162. Nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Fracción primera. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Fracción segunda. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en el artículo 485 y 486. Fracción tercera. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Fracción cuarta. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las siguientes normas. Inciso A. Si el número de trabajadores que se retiran dentro del año no excede el 10% del total de los trabajadores, la empresa o establecimiento o de una categoría determinará el pago. Se hará en el momento de retiro. Inciso B. Si el número de trabajadores que se retire excede el 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrán diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que exceda de dicho porcentaje. Inciso C. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá el primero que tenga mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de los que correspondan a los restantes. Fracción quinta. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima corresponde se le pagará a las personas menos cabe en el artículo mencionadas en el artículo 501. Y fracción sexta. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a sus beneficiarios independientemente de otra prestación que le corresponda. Ok, este artículo básicamente nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad conforme a normas que establece el artículo. Ya que equivale a 12 días de salario por cada año de servicio, para el cálculo se remiten otros artículos, se pagará a quienes se separen voluntariamente y tengan al menos 15 años de servicio y también a los que se separen por causa justificada o sean separados. Establece las reglas en el momento del pago, etcétera. Un ejemplo sería que si llevamos 10 años y decides retirarte en general, no aplica la prima de antigüedad por retiro voluntario. Se refiere a 15 años para retiro voluntario, pero si te separas o mueres, se paga la prima correspondiente a los años en los que trabajaste. Ok.